No sé si ya pueden ver la pantalla. Pueden ver mi pantalla, disculpen. Sí, sí, aquí la estamos viendo. Sí. Sí, Es sí que la cargar vemos. información. Lo siento, ahí estamos. Entonces, primero que nada, mi nombre es Mario Roberto Cojolonchoc. Soy cursante del octavo semestre de Ingeniería en Sistemas. Mi registro es 2013-14-359. Eh, Creo que les encendí la cámara para que puedan conocerme, ¿verdad? Porque no es justo que no me puedan conocer. Eh, Vamos a iniciar la presentación en mi primer análisis sintáctico con JSON. Pasamos a ver qué es JSON. Es una herramienta para generar analizadores sintácticos o parsers que vamos a ir viendo poco a poco si es que ustedes ya conocían, ya conocen estas herramientas, les han platicado de estas herramientas en los cursos, en el curso que ustedes llevan, ya medio les han enseñado qué es lo que realizan o para qué se utilizan. Pero por eso antes de poder iniciar realmente con qué es JSON y cómo nos va a servir, vamos a tener que conocer o repasar unos conceptos antes. Si es que no los han visto, vamos a dar una pequeña teoría de lo que son eh, los compiladores. No lo vamos a ver a profundidad, pero sí vamos a ver a grandes rasgos qué es. Voy a tratar de dar una explicación lo más detallada posible de manera general. Y si ustedes en algún momento se pierden, me pueden avisar. Yo quiero tratar de dar a entender bien el concepto en general, pero ustedes pueden centrarse más, y es lo que realmente importa, en la parte del análisis sintáctico. ¿Sí? Cada vez de que yo pase a explicar un tema en base al referente a lo sintáctico, voy a ser un poquito más puntual. Entonces, iniciando con los conceptos, tenemos que iniciar con lo que es compiladores. ¿Por qué? Porque en la carrera es donde se nos enseña realmente no solo el concepto, sino realmente la creación de un compilador. Por lo menos la carrera nos proporciona los conocimientos y la, la creación, podríamos decir, la implementación de un compilador hasta el generador de código intermedio y la optimización de código. Para este tipo de proceso de realizar un compilador es de que ustedes llevan el curso de lenguajes. Y quería iniciar por esto para que ustedes tengan realmente una idea de lo que van a ver a futuro y qué es lo que trata la carrera de poder, de, de lo que intenta transmitirnos, de lo que intenta enseñarnos, de lo que intenta hacer que nosotros realmente podamos aplicar. Entonces, un compilador, ¿qué es un compilador? Es un programa informático que traduce un programa escrito en un lenguaje de programación a otro lenguaje de programación. Dice, usualmente o normalmente el segundo lenguaje es el lenguaje máquina, pero también puede ser un código intermedio como bytecodes de Java o simplemente texto. Este proceso de traducción se conoce como compilación. Ahorita ustedes están cursando valga la redundancia, el curso de lenguajes y ustedes ya conocen, digamos que la parte de estar que- programando, introduciendo código, no sé, alguno de ustedes qué lenguaje le gusta.
algunos les gusta Java, otros les gusta Python, y así va, hay infinidad de lenguajes de programación. Pero muchas veces no conocemos a profundidad cómo es de que funciona todo esto, porque nosotros codificamos, programamos, introducimos código en un editor de texto y le damos compilar para que el programa funcione, pero eh, detrás de todo esto, de lo que nosotros introducimos, de todo lo que nosotros programamos, existe este compilador, porque realmente la máquina no va a entender cómo es de que nosotros si le hablamos directamente, inclusive a través de un lenguaje de programación, directamente la computadora no lo puede entender. Realmente la computadora es como miramos aquí en esta imagen, es chip, que simplemente va a recibir órdenes de tipo binario. Realmente las computadoras es parte del proceso de toda una historia, es el desarrollo de toda la ingeniería que se ha llevado durante la historia y ha sido una perfección humana de toda la manipulación de bytes de la electricidad. Y realmente por eso es de que uno puede ver videos, puede introducir texto, puede hacer que escribir y editar cosas, pero realmente todo a la larga es solo pura manipulación de, de cargas eléctricas. Entonces, ¿cómo llevamos nosotros o cómo es la manera de poder saber o entender de que realmente lo que nosotros introducimos, la computadora lo va a entender? Aquí es donde entra la parte de compiladores. Podemos ver cabal esta imagen donde en la parte de frontal, o como comúnmente le llamamos el frontend o lo más externo, la capa más externa, se introduce y hay un núcleo que lo procesa y da como salida binarios. Esto ya lo puede entender la máquina. Entonces, para que nos demos una idea que esto es como funciona eh, el compilador, nosotros podemos darnos a la idea que realmente esta es la manera como la escuela va a querer de que nosotros aprendamos que es un compilador, no solamente en teoría, sino también en la práctica. Ahora también es necesario hablar de lo que es el intérprete. Un intérprete dice que es otro tipo común de procesador de lenguaje, así como el compilador. Pero una vez producido en vez de producir un programa destino como una traducción, el intérprete nos da la apariencia de ejecutar directamente las operaciones específicas en el programa de origen o la fuente con las entradas proporcionadas por el usuario. Esto quiere decir de que, a diferencia del compilador, de que va a tomar un lenguaje de alto nivel que nosotros sí podamos entender y lo traduzca a un lenguaje que la máquina pueda entender, el intérprete lo que va a hacer es ir procesando y actuando conforme va leyendo el programa. Interpreta y como dice ahí, nos da la apariencia de estar ejecutando directamente. Por lo menos en compiladores uno, el último proyecto, si no estoy mal, es un intérprete, igual que el primer proyecto de Compi 2 es un intérprete. Y son cursos eh, que ustedes van a tener que llevar. Entonces necesitan saber qué es un intérprete. La forma más fácil de ver un compilador de manera gráfica es la siguiente. Podemos ver de que tenemos un código fuente, tenemos algo que procesa esa entrada, y en este caso le vamos a llamar compilador y va a proporcionar o va a generar un lenguaje destino, un lenguaje objetivo. En este caso, el código objeto. Si se dan cuenta, también aparece un recuadro que dice mensaje de error. ¿Por qué hacemos este mensaje de error? Porque
hay dos estructuras muy relacionadas a lo que es el compilador, y es lo que es el manejo de errores y la tabla de símbolos. Si esto se va a explicar, lo voy a tratar de explicar más adelante. Si alguno hasta el momento tiene alguna duda, puede preguntar. O si no, díganme, ¿no? Por favor. Todo claro por el momento. Por el momento no. Eh, sí van entendiendo más o menos cómo es la idea eh, sencilla de lo que les estoy tratando de transmitir, porque, por ejemplo, yo cuando empecé los cursos, yo no traía muy buen fundamento de programación. Entonces, ni siquiera tenía el fundamento de lo que es programación. Entonces, a la hora de que me decían lo que es el compilador, yo no, así de simple, yo no entendía que era básicamente eso, el entrelazo o la unión de lo que es, de lo que entiende un usuario, inclusive hablando técnicamente, un usuario técnico como nosotros, y la máquina. O sea, yo simplemente, cuando uno de verdad no sabe nada absolutamente de todo este campo informático, simplemente sabe que aquel que une eh, al usuario final y a la computadora, yo conocía en ese entonces lo que es el sistema operativo. Sin embargo, toda esta teoría de cómo el sistema operativo realmente necesita los compiladores, porque en un sistema operativo, por ejemplo, se basa en compiladores, necesita compilar todo las entradas de los usuarios. Y por eso ustedes verán que después de los cursos de compiladores uno y compiladores 2 también tenemos los cursos de sistemas operativos uno y sistemas operativos 2 que también van relacionados, pero ya a un paso ya más externo. Bueno, para no cansarlos, vamos a seguir. Las fases de un compilador. Es sencillo, no se necesita mucha ciencia, pero sí necesita muchas veces de que alguien nos lo diga o nos lo explique así sencillamente. Tenemos dos fases del compilador. La parte de análisis, que es la fase en la que vamos a necesitar los generadores. Por ejemplo, en este caso de la conferencia de hoy, vamos a necesitar JSON. La parte de análisis dice que es la parte en que divide el programa fuente en componentes e impone una estructura gramatical sobre ellas. Después se utiliza esta estructura para crear una representación intermedia del programa fuente, que es lo que vamos a digamos, se analiza todo el programa que viene de entrada y se va estructurando de tal manera que podamos llegar a la fase de traducción de código intermedio. Esto no se preocupen, más adelante se va a ver un poquito mejor. Pero vean la imagen, realmente el compilador lo que hace es simplemente eso, un análisis, así como la palabra lo dice, un análisis. Por eso yo no les coloqué una imagen de un análisis a nivel de compilador, sino un concepto, una imagen de concepto de análisis. Verifica, piensa qué se hace para poder realizar una acción. Síntesis. En la parte de síntesis, que es la segunda fase, ya analizado el archivo de entrada y viendo que no hay ningún error, entonces se empieza a traducir el programa. En esta parte de síntesis, como ven en la imagen, ya se empieza a escribir, ya libre de errores, ya analizado y pudiendo ya saber qué es lo que se va a traducir, se empieza a traducir. Para ello usa una estructura que se llama tabla de símbolos. Bueno, en resumen, para que no sea muy cansado para ustedes, la fase de análisis, que es la parte de un compilador, que comúnmente le llaman también frontend del compilador. Y la parte de síntesis, que, que es la parte ya para la traducción,
también se le conoce como el backend del compilador. Aquí estamos ya entrando un poquito más a detalle. En esta parte ya vemos la cajita que antes mirábamos solo como compilador. Acá ya nos adentramos y destapamos esa cajita que decía compilador. Voy a retrasar unas diapositivas. Acá, esta parte donde dice compilador, imagínense que destapan esa cajita y lo que muestra adentro es esto. Una estructura de fases que lleva internamente para poder hacerlo. Y cada una de esas fases es la que a ustedes les va a tocar que realizar durante el curso. Lógicamente, cada uno de ellos lleva técnicas informáticas, lleva procesos que hay que realizar, lleva toda una ingeniería que se les va a enseñar. Por ejemplo, ahorita ustedes en el curso por lo menos tuvieron que, o no sé cómo esté el curso de ahora de lenguajes, pero la fase primera del compilador, como lo pueden ver, es el analizador léxico. Eh, yo quisiera preguntarle al compañero Danilo qué tanto ven ahora, porque si no estoy mal, creo que cambiaron unas cosas dentro del curso de lenguajes. Quisiera saber Em, para no repetirles algo. Fíjate que, bueno, como tal, ahora no se maneja esto con el nombre de analizador léxico y analizador sintáctico. En sí, digamos que los temas que actualmente se toman acá en lenguajes son más que todo explicar la parte técnica, pero prácticamente no es como que en algún momento se explique como tal un analizador léxico o un analizador sintáctico, al menos con todas las cosas que lleva como tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá prácticamente ahora solo es la teoría que está detrás de un analizador sintáctico. Me imagino que la idea que han buscado en esta actualización que le hicieron al curso fue que acá aprendieran la teoría que les va a servir en compiladores uno para entender cómo funciona el analizador léxico. Entonces, Pero sí creo que sí está, vale la pena que digamos que menciones esas partes importantes de un analizador léxico. sí, sí. Pero sí, por lo menos la parte de los autómatas, sí lo miran. Eso sí, como te Ah, decía, digamos que solo la teoría, pero como tal, mencionarles un analizador léxico y un analizador sintáctico fue algo que no aparecía en el programa del curso. me entiendo. Está bien, va. Entonces, si tienen la noción por lo menos del concepto de analizador léxico, es que reciben los caracteres. Véanlo así sencillo. Recibe, el programa fuente lleva caracteres de todo tipo, no importa de qué sea. Si ustedes escriben un programa en Java, va a ser distinto del que escriban en Python y diferente del que de JavaScript. La entrada va a ser diferente si ustedes están programando en Assembler, si están programando en otros lenguajes, Ruby, en fin, en C, en C++. Se recibe la cadena de entrada y el analizador léxico no le va a importar su estructura, no le va a importar, digamos, que si se entiende lo que ustedes están haciendo. Simplemente el analizador léxico lo que va a realizar es eh, agrupar caracteres y reconocer los lexemas para ver si concuerda con algún token que ustedes hayan establecido. ¿Cómo pueden ustedes realizar o entender perdón, hacer que el analizador léxico pueda reconocer cierto grupo de caracteres? Eh, por lo general lo que se hace, ¿verdad? Es un autómata. Se introducen todos los caracteres y va analizando si va quedando en tal estado, si se pasa al siguiente estado y al final si hace match y encuentra un token, entonces lo guarda
en los tokens y, y eso es lo que hace. Hace los grupos de tokens para la siguiente fase, el analizador sintáctico. El analizador sintáctico ya recibe toda esta tabla de grupo de tokens, todo lo que pudo reconocer y decir, por lo menos, el analizador sintáctico diría, por lo menos todo lo que me escribió lo reconozco. Como cuando ustedes o nosotros, va, con lenguaje natural, alguien dice algo que no tiene sentido, por ejemplo, los niños, que los niños no dicen bien las cosas estructuradas, a veces dicen, eh, esto es de yo, por ejemplo. O sea, las palabras esto nosotros lo reconocemos, de la palabra de también la reconocemos, yo también, y eso es lo único que le importa al analizador léxico. Podemos hacer esta pequeña analogía, pero realmente aunque no estén bien estructuradas las palabras, conocemos las palabras. Y entonces eso es lo que hace el analizador léxico. Simplemente reconocer que existan las palabras, que exista dentro de nuestro lenguaje, que exista dentro de nuestro diccionario estas palabras. Ahora, el analizador sintáctico, la parte del analizador, lo que va a hacer es ver si estas palabras que nosotros conocimos, que el analizador léxico dijo, sí se conocen, sí las entendemos. El analizador sintáctico ya ve si viene estructurada de la manera adecuada. Pero el analizador sintáctico, a diferencia del léxico que realiza, que utiliza una máquina de estados para poder reconocerlo, el analizador sintáctico eh, utiliza una gramática para poder decir si viene estructurado de esta manera o no viene estructurado de esta manera. Y esa gramática es la que les toca que hacer a ustedes como desarrolladores de compiladores. No sé si va a ser en compiladores 1 o en el 2, pero gramática es lo que ahorita ustedes tienen que aprender. Es lo que son los temas que ustedes ya en estos cursos posteriores les van a enseñar. Tienen que ponerse las pilas para poder conocer bien. Se van a dar cuenta de que hay varios tipos de gramáticas, que hay gramáticas ambiguas, que hay gramáticas recursivas por la derecha, que hay gramáticas recursivas por la izquierda, en qué tipo de analizadores ustedes pueden realizar una gramática recursiva por la izquierda, en cuál no pueden realizarla, cómo pueden transformar ustedes la gramática. El concepto principal que ustedes se tienen que llevar hasta el momento es de que analizador sintáctico reconocido por una gramática. Eso es lo principal que tienen que ustedes entender. ¿Y qué nos produce cuando la gramática recibe y dice sí está bien sintácticamente cómo vienen eh, todo el grupo de palabras o los tokens? Entonces genera una estructura que, que les puse entre paréntesis, que se conoce como árbol sintáctico. Y este árbol sintáctico es el que nos va a ayudar en lo largo de los demás análisis. Para el analizador semántico. El analizador semántico, ya que el sintáctico tiene bien estructurado eh, toda la entrada y dice si está bien estructurado y está en orden, entonces procede a ver si tiene sentido. Aquí en el analizador semántico no nos vamos a detener porque realmente ahorita no nos interesa. A ustedes les va a interesar posteriormente, pero ya en esta parte de análisis semántico, ustedes miran de que todo eh, está bien estructurado, pero a veces no tiene sentido. Y aquí es lo que entra una parte que se llama comprobación de tipos. Pero no nos vamos a detener ahorita acá. Después de esto, media vez ya se analizó bien léxicamente, sintácticamente y semánticamente, entonces ya empezamos con el proceso de síntesis y ya se empieza a generar código intermedio.
Es sencillo porque por eso vimos que se divide en dos fases. La fase de análisis, que yo la coloqué aquí como una A, y la parte de síntesis. Análisis verifica que no exista ningún error y durante estos tres análisis no debe existir ningún error antes de empezar a traducir. Cuando ya se empieza a traducir a código de tres direcciones o, o a ensamblador o lo que sea, eh, ya no tiene que haber ningún error, por eso ya se empieza la fase de síntesis. Luego viene la optimización de ese código intermedio, se traduce a otro generador de código máquina, que es el destino el que queremos, y después se optimiza ese código. Bueno, aquí tenemos algo más detallado de lo que les hablaba. Tenemos una asignación que se llama posición igual inicial más velocidad por 60. Esto es lo que nosotros hasta el momento realizamos como programadores. Declaración y asignación de una variable posición que se le va a asignar otra variable que se le suma una velocidad y se multiplica por 60. Al pasar por el analizador léxico, reconoce que posición se clasifica dentro de un token llamado ID. Y ese ID está compuesto por una palabra, por un patrón, que si ustedes se han dado cuenta a la hora de programar, ustedes pueden poner en una palabra reservada que regularmente se usa, perdón, no es palabra reservada, sino se usa para una variable que se llama realmente ya a nivel de compiladores, se llama un identificador. Hay quienes que tienen creatividad de verdad para programar y a veces usan nombres de películas, a veces inclusive hay quienes que colocan variables no sé, de la música que les gusta, etcétera. Cada una de esas variables dentro de un compilador se reconoce como, o se conoce como un identificador. Y como abreviatura se le conoce como ID. Pues estos IDs se tienen que reconocer. Y es la parte y esto lo clasifica en analizador sintáctico, empieza a recibir P, después la O, la S, la I, la C, la I, la O y la N, y encuentra el espacio y dice, aquí terminó. Entonces ya lo clasifico como un identificador. Después verifica que exista un símbolo de igual, reconoce que la palabra inicial también es un identificador, pero ya le coloca un token de número 2, un número de token 2, después verifica que exista un símbolo de más, después lee y dice velocidad también un identificador diferente a los otros, le colocamos un 3, después viene un símbolo por y después viene un 60. Todo lo reconoció, no hay nada que no exista en el diccionario, lo, lo pasan al analizador sintáctico, y el analizador sintáctico lo que hace es crear, lo analiza por medio de la gramática, y si todo está bien, construye el árbol sintáctico. Eso realmente es lo que produce el analizador sintáctico, un árbol. Ustedes a lo largo de la carrera se van a dar cuenta que no necesariamente tienen ustedes que construir un árbol. Hay un método muy conocido que utilizan muchos hoy realmente para la parte de la construcción del intérprete y del compilador, que es la ejecución de una lista de instrucciones. Y realmente no se ve como un árbol, pero también se puede hacer un compilador a nivel de un árbol. Por ejemplo, yo saqué los cursos generando mi árbol sintáctico. El analizador semántico viene, recibe este árbol y también verifica que todo esté bien a nivel semántico. Aquí, como les decía, ya podemos ver la comprobación de tipos. Si ustedes miran, dice int, aquí aquí en la imagen está junto, int to float, pero ustedes saben que va separado, int to float, o sea, de entero a flotante. El número 60, cuando todo está bien en el analizador léxico, sintáctico y semántico, ya se puede generar el código intermedio. Este es un tipo de lenguaje que ya no entiende, bueno, entendemos todavía los programadores, entendemos todavía los usuarios, pero ya se va acomplejando.
Después se optimiza ese código y al final termina con el generador de código objeto. El árbol, el famoso árbol del que estamos hablando en las diapositivas anteriores. Este árbol muestra un orden de lo que debe llevarse a cabo las operaciones. Aquí yo les puse un ejemplo de instrucciones sencillas, lo que es una impresión de una expresión. Pero ahorita vamos a ver, digamos, solo la idea de lo que es el árbol. Así es lo que ustedes tienen que generar dentro del analizador sintáctico, o por lo menos saber de que así funciona un árbol. La parte de errores, dice, si la parte de análisis detecta que el programa fuente está mal formado en cuanto a la sintaxis o que no tiene la semántica consistente, entonces debe proporcionar mensajes informativos para el usuario para que se pueda corregir. Este es lo que se conoce como el manejo de errores. Se tiene que identificar qué tipo de errores hay en el programa, porque no se puede traducir a código objeto algo que tenga errores. Entonces, si hay errores, va a generar errores y no va a producir salidas. Como tal, no, si es el léxico, no tiene que producir la lista de tokens. Y si es sintáctico, no tiene que producir el árbol. Regresando un poco a lo que a lo que es la jerarquía de Chomsky, y ya digamos que dimos un repaso de qué es un compilador a grandes rasgos. Dice, la sintaxis de la construcción de un lenguaje de programación, y vean que estamos hablando de la sintaxis, o sea, a nivel sintáctico. Dice, de las instrucciones del lenguaje de programación pueden especificarse mediante gramáticas libre de contexto. Entonces, yo creo que esta parte de teoría también se las he enseñado a ustedes. En el tercer nivel tenemos lo que son expresiones regulares, y es lo que nos sirve a nosotros en la fase de análisis léxico. En la fase 2, que es la que nos interesa, vamos a tener lo que son las gramáticas eh, libres de contexto. Y aquí realmente es donde nos vamos a quedar, porque esta es la fase del análisis sintáctico. Es la que nos va a reconocer si realmente sintácticamente viene bien la entrada. Luego en el 1 pues está el nivel semántico, al lenguaje dependiente del contexto, y el nivel 0 sin restricciones. El analizador sintáctico, para poder conocer el analizador sintáctico tenemos que conocer qué son las gramáticas. Y dice que las gramáticas nos ofrecen beneficios considerables, tanto los diseñadores de lenguaje como para los escritores de compiladores. Una gramática proporciona una especificación sintáctica precisa, pero fácil de entender de un lenguaje de programación. Y esta imagen nos muestra un ejemplo de lo que vendría a ser una gramática. Una expresión que produce una expresión más un terminal T. Ese no terminal T, perdón, produce otro no terminal T multiplicado por un no terminal F, o un no terminal F. F produce paréntesis, expresión, paréntesis. Esta expresión también es un no terminal o un identificador. Así es como se ve una gramática, y es como ustedes van a poder ver si sintácticamente está bien escrito el código fuente. Dice, la definición formal de una gramática libre de contexto, dice, consiste en terminales, no terminales, un símbolo inicial y producciones. Cuando nosotros analizamos solo palabras en el análisis léxico, todo lo que nosotros recolectamos, identificadores, símbolos, números, podemos verlo como terminales. Y los no terminales es una forma, digamos, como de agrupar terminales, y nos sirve para poder manipular la gramática y que exista algo que se llama la recursividad, ya sea por la izquierda o por la derecha. Tenemos un símbolo inicial que es por donde va a iniciar la gramática,
Y las producciones. Las producciones simplemente es lo que nosotros miramos acá. E, que es un no terminal, produce un no terminal E más T. Esa lectura de la gramática es la producción, donde E se desglosa o deriva a más no terminales. Esto es lo que realmente van a utilizar ustedes durante los cursos que vienen y es lo que son las instrucciones que ustedes les van a dar a los generadores y analizadores sintácticos. También tenemos lo que son los tipos de analizadores sintácticos, que son 3 tipos, pero hay 2 importantes. Según el libro de compiladores, tenemos lo que son universales, descendentes y ascendentes. Los universales son analizadores que realmente el mismo libro dice que no son óptimos, pero realmente también se da este tipo de, se da, les da el concepto a ustedes para que ustedes sepan que existe, pero realmente no les pongan atención. Ustedes lo que deben captar es de que existen los descendentes y los ascendentes. ¿Por qué son descendentes y ascendentes? Porque las gramáticas al estar produciendo pueden analizarse de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Y así es como se ve esta analogía, ¿va? De descendentes y ascendentes. Pueden verse de esa forma. Para los analizadores descendentes que empiezan recorriendo la gramática de arriba, tenemos lo que son los analizadores sintácticos de descenso recursivo, que contienen un conjunto de procedimientos recursivos, donde cada no terminal de la gramática tiene asociado un procedimiento. También están los analizadores sintácticos predictivos, LL1, que es un analizador sintáctico descendente, dice que no necesita retroceder. En el caso del recursivo, sí necesita retroceder a la hora de recuperarse de un error. Dice, y para ello es necesario que a partir del token a reconocer sea posible determinar qué regla se debe aplicar. Entonces, ese uno que está entre paréntesis se llama token de anticipación. Mientras uno va analizando de manera descendente para saber en dónde va a producir, se lleva este token. En algunos libros se lee muchas veces no como LL1, sino realmente como LLK. Y ese K puede tener N valores, o sea, de 1, 2, 3 o lo que sean. Pero dicen que no es óptimo cuando tiene muchos toques de anticipación. Y mientras tenga más toques de anticipación, el analizador se vuelve más complejo. Tenemos los analizadores ascendentes, que empiezan las derivaciones por la derecha, a diferencia del LLK, el LRK dice, hay varios tipos de analizadores sintácticos LR dependiendo de cómo se construye el AFD y la tabla de análisis en el que están basados. El significado del acrónimo LRK es el siguiente: la L que se lee de izquierda a derecha, el R de que va a derivar por la derecha, y los símbolos de análisis por anticipación, que es el K, son los mismos del que les hablé del LL1 o LLK. Entonces estos métodos, tanto el del descendente como el ascendente, se utilizan técnicas que en la clase de compiladores se explica a detalle. Aquí solo vamos a dar para que ustedes entiendan cómo se construyen los analizadores, eh, tanto ascendente como descendente. Dentro de los analizadores LR tenemos los SLR. Este es un simple LR, el más sencillo de implementar. Luego tenemos el LR1 con un token de anticipación. Dice que es el más costoso de implementar, puesto que incorpora el cálculo de los símbolos de Ludhead a cada estado del AFD. También es el que más gramática reconoce.
Y van a ver que la mayoría de generadores de analizadores que vamos a ver, en este caso también JSON, utiliza LR1. Tenemos también lo que se conoce como el LALR, se trata del mismo LR, pero dice que trata de conseguir los beneficios del método LR1, pero con el coste del método SLR. Bueno, vamos llegando ya ya estamos finalizando. Dice que para, para los generadores de analizadores ascendentes tenemos algunos como Jack, Bison, Ajax, BJack, PCJack, Lemon y CUP. Estos también son generadores de analizadores de tipo ascendente. Si se dan cuenta, aquí dentro de estos generadores no puse a JSON, pero ustedes se van a dar cuenta más adelante por qué. Pero tienen que saber que no solo JSON existe. JSON se utiliza para JavaScript, pero también existe Jack para C, Python también para C, Ajax para lenguaje ADA, PJack para C, PCJack para C, C++, Java, Delphi y otros lenguajes. Y COP para Java. Los tipos de analizadores ascendentes, yo creo que aquí ya no le cambié, pero el título es generador de analizadores descendentes. Estos son descendentes, lo siento. Existen también generadores de analizadores descendentes, como lo que es ANT-LR, Java CC, LLGen y CocoR para los distintos lenguajes de programación. A nosotros lo que nos interesa hasta el momento, como es a lo que venimos, ¿va? Lo que es JSON. Por lo menos ya sabemos entonces para qué nos va a servir JSON. JSON es una herramienta que nos va a ayudar en la fase de análisis sintáctico. Nos va a ayudar a poder producir gramáticas y en base a esas gramáticas puede construir un árbol para poder recorrerlo. Algo especial de JSON es de que no necesitamos una herramienta auxiliar para el análisis léxico, sino que en esta misma herramienta podemos hacer las dos fases, tanto léxico como el sintáctico. Entonces es muy sencillo. Si en algún momento a ustedes en los proyectos o en las prácticas les dejan JSON, créanme que es bastante flexible, es más flexible que otros, donde ustedes tienen que primero generar un, un analizador léxico y luego de eso utilizar otro generador, como por ejemplo cuando se utiliza JFlex con COP. JFlex realiza eh, un análisis léxico para generar la tabla de tokens, una lista de tokens, y ya COP lo recibe y analiza esa lista para generar el árbol, ¿verdad? En este caso JSON hace las dos cosas, es muy sencillo. ¿Qué debemos saber antes de usar JSON? Tenemos que instalar Node.js, que es un entorno de ejecución. Para Windows es lo más sencillo, ¿verdad? Ustedes buscan la página de Node, descargan el ejecutable, lo instalan y ya. Súper sencillo. Tiene incluido con el administrador de paquetes, el NPM. Ahora en Ubuntu y en las distribuciones de Linux, sí tienen que instalar Node con sudo apt install Node.js, y luego de eso tienen que instalar el npm con sudo apt install npm, simplemente la diferencia. Luego de que ustedes ya han instalado Node y npm en sus máquinas, ya utilizando el administrador de paquetes podemos instalar JSON. Una, una buena práctica es agregarle -g para instalarlo globalmente y poder utilizarlo desde cualquier directorio.
Y si ya tenemos Node, ya tenemos NPM y ya tenemos JSON, entonces podemos dar paso a poder generar el analizador a partir de una gramática con la sintaxis JSON espacio el archivo que nosotros creemos .json y nos crea nuestro parser. Entonces, tenemos un ejemplo práctico. Espero puedan ver. Yo utilizo en lo personal para poder generar este generador sintáctico, y para otras muchas cosas me gusta utilizar Visual Code. Se los recomiendo. Creo que les va a servir mucho en su carrera a ustedes. Bueno, entonces acá vamos a eliminar este archivo. Aquí les creé yo, ya les tenía un ejemplo revisado, pero vamos a eliminar el archivo .js. Ahí está. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? En una carpeta creamos un archivo con la extensión .json, y dentro de JSON creamos la gramática y también la parte léxica. Vean las partes en las que está compuesta JSON. En la primera parte, esta de nosotros definimos donde ustedes miran este símbolo de porcentaje y llaves que abren y llaves que cierran. En esta parte adentro de este lo siento. Dentro de este bloque ustedes pueden introducir código JavaScript que les va a servir a la hora de que ustedes estén leyendo o estén realizando acciones dentro de la gramática, como definiciones dirigidas por la sintaxis o esquemas de traducciones. No nos vamos a detener a ver eso porque realmente a ustedes ahorita no quiero darles mucha información porque a veces de tanta información no se capta lo esencial. Solo sepan que hay un bloque donde ustedes van a poder introducir código JavaScript que les puede servir más adelante dentro de las demás partes de JSON. Es lo único. Aquí, por ejemplo, yo creo una lista de errores. Como vimos que en esta fase lleva una lista de errores, el compilador va asociado a la lista de errores, a una tabla de errores. Y en la parte acá donde dice porcentaje lex, vamos a poder empezar a definir la parte léxica, que es la parte bonita de JSON, que ustedes no solo van a tener la opción de realizar aquí su gramática, sino también van a poder realizar la parte léxica. Por ejemplo, acá, en el ID, para reconocer un identificador, nosotros realizamos lo que es una expresión regular. Decimos que vamos a tener una letra al inicio que sea de A a la Z. También puede empezar con mayúsculas y también puede ser de A a la Z. Esta es la sintaxis. Yo creo, no sé si a ustedes le enseñaron esto en el curso de lenguajes hasta el momento. Ustedes sí miran expresiones regulares, también expresiones regulares. Sí, vimos. Sí. Bueno, entonces sí me captan qué es lo que estamos haciendo. El más, ¿va? Que ustedes conocen que es uno o muchos. Luego puede ir un guión bajo, o puede seguir viniendo letras, igual que como las del inicio, a la Z, mayúsculas, también pueden venir ya números luego. Y todo esto puede venir cero muchas veces. Reconocimiento de cadenas,
Aquí JSON permite hacer reconocimiento de cadenas, que primero venga lo que son eh, comillas y luego todo lo que queramos adentro menos comillas hasta que encuentre nuevamente las comillas. Que esto nosotros cuando se programa lo utilizamos y lo que comúnmente conocemos como un string. También tenemos enteros, lo más fácil, números de 0 a 9 que pueden venir uno o más veces. En JSON hay una directiva bien bonita que es lo que es el option case sensitive y también lo podemos configurar como case insensitive. Y es que a la hora de reconocer los tokens va a ver si por ejemplo, si un lexema arreglo con A mayúscula se toma igual que un lexema arreglo sin A mayúscula. Si es case sensitive, va a decir son diferentes. Si es case insensitive, no le va a importar si va con mayúsculas o minúsculas, simplemente va a decir array y array. Encontré que esto dice array y es lo mismo. En contraparte, el sensitive sí va a decir, si uno va con mayúscula y el otro con minúscula, va a decir, ah, no, estos son diferentes. Para eso nos sirve esta directiva. Luego, a partir de estos dos símbolos de porcentaje, viene la parte de poder reconocer. En este caso, yo les coloqué la palabra imprimir, que es una palabra reservada, como cuando ustedes programan y utilizan un for. El editor se los pinta a ustedes de color azul, a veces, o color rojo, o según el editor. Hay palabras reservadas como switch, while, class para Java, int, integer, todas esas palabras se les llaman palabras reservadas. Tenemos lo que son tokens que recibe, por ejemplo, el punto y coma, un símbolo. A todos estos que miramos en la parte léxica acá, regularmente ustedes asocian a la parte de los terminales. ¿Se recuerdan que en la parte formal de definición de gramáticas hablaba sobre conjunto de terminales y no terminales? Pues toda la parte léxica en sí, vean ustedes como los terminales, como los nodos soja del árbol. También nos permite decir que haya directrices donde nosotros podamos especificar que tanto las tabulaciones como los retornos de carros, saltos de línea y los espacios en blanco nos lo bien. Tenemos que decirle también de que al encontrar un entero, en la parte donde la definimos antes, como expresión regular, al encontrarlo nos retorne un entero, un valor entero para poder utilizarlo dentro de la gramática. Y cuando encuentre un ID, que la definimos antes con una expresión regular, que nos retorne un terminal ID para utilizarlo dentro de nuestra gramática. Aquí sí no se nos vaya a olvidar también de poner esta parte del IOF. El IOF significa de que dentro de todos los caracteres que vayamos a leer en nuestro archivo fuente, va a haber un momento en el que se va a terminar el archivo de entrada y debe haber un fin. Simplemente esto es copy-paste, IOF, return IOF. Acá en la parte del punto, cuando terminemos esta parte, la directiva de punto va a indicarnos de que aquí podemos hacer uso nosotros de nuestros errores. Si se dieron cuenta, arriba yo definí lo que era una lista de errores a nivel de lenguaje JavaScript, porque JSON lo que genera es el analizador, pero en lenguaje JavaScript. Entonces, esta lista de errores, aquí las capturo. Digo que esta lista de errores voy a empezar a apilar un error de tipo léxico. Guardo el valor de ese error y JSON me dice que yo puedo capturar ese token o ese carácter, por decirlo así, ese carácter de error de la variable JText. También me permite verificar en qué línea está por medio de la variable jlog first line y la parte de la columna donde se encuentra en la variable jlog first column. Al capturarlo, al final lo que yo hago acá
Es una forma de que yo lo manejo así, es de que retorno un nombre con un objeto con el nombre error y una lista con la lista de errores que he capturado. Y terminamos la parte léxica. Si se dan cuenta, terminamos con la directiva léxica y ahí termina. Luego realizamos algo que se llama precedencia de operadores, que la precedencia de operadores ustedes lo van a ver con lujo de detalles en las clases teóricas que les van a estar dando. Significa de que qué realizo primero. Si se dan cuenta, a veces en las redes sociales aparecen como eh, imágenes que dicen, ¿cuál es el resultado? 5 por 6 más 6 menos 6 por 6. Lo que nosotros en la carrera miramos súper sencillo, porque en la carrera de ingeniería, pues ese es el pan de cada día, la mate. Sabemos de que las multiplicaciones y las divisiones se realizan primero. Pero las computadoras no son como nosotros, que nos lo explican y lo entienden. Nosotros tenemos que darle esas directivas. Entonces, por medio de esta directiva, nosotros le vamos a decir, miren, primero necesito que me ejecuten o que vean la precedencia de si viene un signo negativo, un número negativo. Después realícenme las operaciones de multiplicación y división. Y por último, realicen las operaciones de más y menos. Este left que mira aquí se traduce como izquierda, ¿va? Pero tiene que ver con lo que es la asociatividad. Por ejemplo, si yo tengo 5 más 6, tiene que leerse de izquierda a derecha, como 5 más 6, y no como 6 más 5, que también se le podría dar instrucción en este caso a JSON para que la máquina sí lo lea. Entonces, al tener esa, esa precedencia de operadores, ya empezamos nosotros a definir aquí nuestra gramática. No sé qué tanto me van a entender en esta parte de gramática. Voy a tratar de... Sí tengo un archivo preparado ya para que lo vean, no con código incrustado, sino solo la gramática. Realmente, si no le entienden algo ahorita, pueden preguntar o no se preocupen por el momento, porque realmente esto es solo, digamos, que un adelanto de lo que ustedes tienen que aprender. Entonces, esta es realmente cómo se ve una gramática. Decimos que se recuerdan de las producciones, de que decía que el concepto formal de la gramática decía que existe un no terminal que produce, ya sea conjunto de terminales y no terminales. Pues acá tenemos un no terminal llamado ini, que es por donde va a empezar, y va a producir otro no terminal llamado instrucciones. Estas instrucciones van a venir acá y es lo que yo les decía, ¿para qué nos sirven estos no terminales? Porque en dado momento nos sirve a nosotros para poder manipular las palabras que recibimos y poder verlas como recursivas. En este caso, si se dan cuenta, instrucciones vienen por acá y también aparece por acá. Entonces, si ven, se vuelve un tipo ciclo. Pero se desencicla cuando el analizador reconoce que después ya no viene más instrucciones, sino ya solo viene la última instrucción. Entonces ahí ese ciclo se rompe, pero sirve para hacer ese tipo de recursión. Y en este caso, como está a la derecha, se llama que esta gramática, por ejemplo, es recursiva por la derecha. Instrucciones, instrucciones. Pero aquí me dice precisamente que el no terminal instrucciones deriva a un no terminal llamado instrucción que yo defino y vuelve a producir instrucción, o también puede ser de que solo se produzca una instrucción. Y en instrucción, que también yo la defino, un no terminal, digo que acá ya viene un terminal de palabras reservada llamada imprimir, como un break, como un while, como un for,
seguido de un terminal de paréntesis izquierdo. Y y en medio de ese paréntesis izquierdo, tiene también uno terminal llamado expresión. Yo le puse exp. Luego de eso sigue un terminal llamado P derecho, que es un paréntesis derecho, y al final termina con un punto y coma. De hecho, lo que nos está diciendo esta palabra, instrucción imprimir, es de que yo voy a poder hacer esto. Imprimir es una expresión que hasta el momento no la hemos explicado, pero que al final termina con un punto y coma. Esta expresión dice que yo puedo tener un símbolo menos y una expresión. Entonces, por ejemplo, si yo hago la derivación por ese lado, digo que menos x podría tener esto. Pero también me dice que este x puede derivar también a otra expresión con un símbolo más y otra expresión. Y aquí es donde se va viendo la gramática de una calculadora: expresión más expresión, expresión menos expresión, expresión por expresión, hasta que la expresión me reduzca a un entero. Entonces acá, en lugar de entero, va a haber un momento en el que este ya sea un 6, por ejemplo. Y tras esa recursión de que habíamos hablado antes, es de que ya se van armando cadenas como menos 6 más 8 por 9, menos 6 por 3 más 5, perdón, más 5, menos 9. Y ya esta es una instrucción que nos lo admite nuestra gramática, porque nosotros así la definimos. No sé si esto les parece muy complejo o me estoy adelantando, no se entiende. Quisiera escucharlos un momento antes de seguir hablando. De momento creo que vamos bien, Mario. Bueno, creo que solo para complementar un poco, la semana pasada justo estábamos viendo un ejemplo de estos, donde estábamos trabajando una gramática de expresiones aritméticas. Entonces, creo que tal vez, no sé, creo que por aquí podrías mostrarnos la parte en donde se manejó lo de la precedencia para romper la ambigüedad, Ah, porque justo eso estábamos revisando la semana pasada, de que había que hacer algunas cosas para poder romper la ambigüedad. pero hablar de la gramática donde se hace se fuerza a que no haya gramáticas ambiguas. Por ejemplo, esta es una gramática ambigua que va a servir, que realmente así la utilizamos la mayoría de cuando utilizamos los generadores sintácticos. Pero también existe la gramática donde eh, no necesariamente tiene que ser ambigua. ¿Hablas de esa o la parte de quitarla, por ejemplo, eh, no sé, la parte de agregar no terminales T' y todos esos? Es que acá en JSON me imagino que rompiste la ambigüedad utilizando La la precedencia de precedencia. operadores, ¿verdad? Ah, sí, sí, es que no, es que eso es lo que yo estaba viendo, que no sé qué tan se les adelante, que se les diga que no, porque sí, ahorita desconozco cómo se está manejando lenguajes. Entonces, sí, yo no sé si les explicaron a ustedes la parte de la ambigüedad de una gramática y en qué consiste las gramáticas ambiguas. Pero según la definición, una gramática es ambigua cuando genera dos o más árboles distintos para la misma gramática. Eh, en este caso, por ejemplo, que yo tenga E más E, que por ejemplo, E me produzca E más E y también E menos E. Entonces, O entero.
Realmente cuando nosotros tenemos esta gramática, vamos a ver si no cuesta mucho pasarlo por acá. Para una entrada como para esta gramática que tenemos una entrada 5 más 6 menos 8 menos 8, podríamos decir que aquí expresión podría agregar, produce a qué, expresión más expresión. Y que esto a su vez derive que empiece, por ejemplo, que yo empiece a sumar desde el 5, desde acá le sumo el 6. Bueno, no sé si me va a tardar mucho haciendo esto, pero voy a ver si hay una imagen en internet de gramáticas. Yo creo que hay ejemplos bien sencillos en internet. Voy a ver. Sí, creo que sería más fácil. Es que justo estábamos viendo ese. Bueno, creo que tal vez no te... Entonces, no. precisamente sí. Es que, espérate, así como JSON, no me recuerdo si te aceptaba gramáticas ambiguas o cómo es que se maneja la ambigüedad en Lo JSON. que pasa es que sí, sí acepta, pero le tenés que dar, le tenés que decir por dónde vas a operar primero y darle precedencia para que sepa por dónde ir. Porque es que si el analizador, por ejemplo, acá, este está bonito. Por ejemplo, si yo tengo una entrada con x más y por x, vamos a abrir un blog de notas. La entrada para la gramática, eh, para la entrada para analizar por medio de la gramática sería x más y por x. Entonces vean, para esta entrada, si yo realizo este tipo de gramáticas como produce E por E, y también digo que E puede producir una expresión más expresión, y cada una de esas puede ser X o Y, puedo construir un árbol de manera que diga que las hojas sean X más y luego se multiplique por X, en un caso. Pero también existe la forma en que el nodo, el árbol se construya de esta otra forma, de tal modo que una expresión empiece derivando a X y luego sume y se venga y produzca E y hasta eso, y hasta ese momento se produzca otra expresión que derive a X y luego se multiplique por Y. Si se dan cuenta, para la misma cadena, X más Y por Y, se producen dos árboles. Y eso es lo que no debe existir. Una gramática ambigua no debe existir. Inclusive, por ejemplo, hay restricciones a la hora de construir gramáticas. Por ejemplo, para el analizador descendente, cuando ustedes realizan una gramática para el analizador descendente, hay restricciones de que no debe ser ambigua, no debe ser recursiva por la izquierda y debe estar factorizada. Y para los analizadores ascendentes, simplemente
¿cuáles son las restricciones? No, no debe ser ambigua y recursiva por la izquierda ya lo permite. Simplemente no debe ser ambigua para los analizadores ascendentes, pero sí ya maneja la recursividad por la izquierda. Pero, ¿cómo se rompe esto? ¿Cómo hacer de que, por ejemplo, JSON y otros generadores de, de análisis sintácticos sepan que no es ambigua? Pues lo que se hace es de que muchos generadores tienen directivas especiales que nos permiten a nosotros decirle, mire, construya el árbol de esta manera y construyala solo de esta manera. Entonces, si yo coloco estas directivas como eh, un menos en la parte inferior, significa que tiene más precedencia. Si yo le digo luego que tenga por o división, inclusive potencia, por ejemplo, y de último le doy yo la instrucción al generador de que le diga, de último hágame las, las sumas y las restas. Entonces a la hora de que el analizador lo reconozca, ya dice, eh, bueno, entonces aquí descarto un árbol, descarto los demás árboles y me quedo solo con uno. Entonces de esta manera se rompe la ambigüedad dentro de un generador. Ahora dentro de la parte de la teoría de compiladores también hay métodos para romper las ambigüedades, pero no sé si ya con eso está bien, Danilo. Ahí estamos bien. Justo a ese punto era el que quería llegar porque la semana pasada justo estábamos con este mismo ejemplo de las expresiones aritméticas, que al final la gramática se volvía ambigua. Y bueno, la forma en que lo resolvimos fue cambiando los operadores y haciendo que pudiera saber el camino, la gramática, haciendo eso, ¿no? Entonces, solo quería llegar a este punto, ¿no? De que estas herramientas permiten en algún momento facilitar más el trabajo porque pues ya tienen como directivas específicas que ayudan a que se puedan resolver ese tipo de problemas como la ambigüedad y todo eso, ¿no? Sí, y eso es lo bonito de aprovechar de estas herramientas, porque si no tendríamos que hacer una gramática en la que se tenga que forzar a que pase, por ejemplo, primero por la multiplicación, que también se puede, inclusive dentro de los cursos se enseña cómo se realizan todos estos métodos. Pero lógicamente no podemos dar todo el contenido, porque si ustedes se dan cuenta ya va pasando la hora y todo el contenido no se logra abarcar. Pero lo importante es de que ustedes sepan a grandes rasgos y sepan en general cuál es el camino de estos cursos, a qué nos lleva la construcción de compiladores. ¿Y por qué ustedes reciben el curso de lenguajes? ¿Por qué van a llevar Compi 1? ¿Por qué van a llevar Compi 2? Y al final todo esto sirve porque ustedes van a conocer realmente cómo trabaja un lenguaje de programación. Entonces ya no solo ustedes programan como un simple programador, sino que ya como ingenieros ustedes conocen toda la ingeniería que va incorporada dentro de la construcción y cómo se interpreta todo el código fuente de un lenguaje de programación hasta llevarlo a código máquina. Entonces, prosiguiendo, como lo que acabamos de describir con la gramática y lo que eh, ya les han enseñado a ustedes de cómo hacer producciones, lo de las gramáticas ambiguas, cómo no deben ser ambiguas, que un no terminal le produce terminales y no terminales. Con todo esto ya se puede hacer construcción de poder reconocer sintácticamente un lenguaje. Eh, en muchos ejemplos se utiliza esta parte de la calculadora y se introduce una entrada y se saca un resultado, pero esa es más un ejemplo práctico, diría yo, como un intérprete.
lo que yo les quiero mostrar acá es que yo le puse directivas dentro de cada producción. Yo le coloqué instrucciones para generar un árbol. Entonces, en la primera producción de menos expresión, con la precedencia del menos negativo, para números negativos, no para restar, yo creo una variable lista. En esa lista yo le agrego un, un nombre, un tipo, un nodo para poder graficarlo y el valor que me va a reconocer, a la hora de estar leyendo la gramática. Como es un analizador ascendente, el análisis o el recorrido que va a hacer JSON es empezar por las hojas, en este caso desde los enteros. Entonces, antes de llegar acá, como expresión, nosotros a la hora de introducir una cadena no vamos a introducir una expresión como tal que digamos esto es una expresión, sino nosotros vamos a introducir números y signos. Entonces al final estas expresiones van a derivar en números enteros. Y la gramática, o JSON va a empezar a leer la gramática desde acá, desde las hojas. Y entonces, por ejemplo, acá yo le digo que creo la misma lista para los hijos que vaya a tener. Y le digo que acá en la parte del no terminal que tenga un nombre. Y va a ser el nombre que yo le puse al entero. También el tipo que va a ser terminal. Vean, acá que los enteros cuando se reciben se leen como terminales. Se le agrega un ID para el nodo para graficarlo y el valor que en este caso si es un 5, si es un 4, si es un 3, el valor ese va a tener un valor que va a ser el 4. Entonces al derivar los valores van a ir subiendo hasta un punto de llegar, por ejemplo, acá menos expresión o llegar a expresión más expresión. Entonces, por ejemplo, cuando ya llega aquí expresión, imaginemos que este haya producido un terminal. Entonces, como yo ya lo definí abajo, ya en mi lista de hijos del árbol, ya solo le coloco el $2. Yo creo que aquí me salté un paso y no les expliqué esta parte del dólar. Lo siento. Aquí, a la hora de nosotros poder obtener los valores de los terminales y los no terminales, JSON nos da la opción de que nosotros podemos obtener los valores tanto de este terminal menos por medio del símbolo dólar y le decimos de que está en la posición 1 y la expresión acá está en la posición 2. Para la expresión de terminal, como ya el valor se sube con anterioridad por medio de dólar dólar. Dólar dólar significa que es el no terminal que va a producir. Entonces, cuando yo creo acá un objeto de JavaScript, le creo un nombre, le digo que va a ser una expresión, le creo un tipo. Vean que este no es un terminal, este es un no terminal. Entonces en el tipo le coloco yo un no terminal. Le coloco también una propiedad llamada nodo, donde a nodo le concateno un ID global, que también fueron de las instrucciones que yo le coloqué acá, que les dije que nos iba a servir porque abajo luego nos va a servir. Entonces acá vemos cómo ya nos está sirviendo. Y en los hijos, le voy a decir que ese nodo no terminal va a tener hijos y va a ser una lista que va a ir construyendo. En este caso, o va a apilar un menos y también va a apilar una expresión. Aquí ya no le doy, ya no le coloco yo el objeto como tal, sino ya solo recolecto porque este ya tuvo que haber derivado. Y si es un objeto, ya tuvo que haber subido como un nodo. Entonces, solo para que vean que ustedes pueden realizar acciones dentro de cada producción. En este caso yo utilicé esta acción para poder generar un árbol. Y el árbol se va a construir de esta manera.
al final, toda esta expresión va a subir acá, que se llama la parte de sintetización, va a subir acá. Esa expresión va a reducir en la expresión, que van a estar sintetizando los datos. Y esta instrucción, también si ustedes lo ven, va a reducir acá y también acá. Y esta de instrucciones, si se da cuenta, también va a subir en esta parte, donde ini va a producir instrucciones, va a subir acá, y hasta este momento donde yo creo este nodo, yo retorno este no terminal. Entonces, este retorno, si se dan cuenta, este va a ser un objeto tipo nodo, y este tipo nodo va a tener hijos, ya sea terminales o no terminales, y los no terminales y los hijos no terminales que tenga van a tener hijos, ya sea terminales o no terminales, y así se va formando el árbol invertido. Y va a tener como raíz el no terminal ini. No sé si me entienden en esta parte, porque yo lo entiendo porque lo he manejado, pero no sé si ustedes por lo menos logran captar qué estoy tratando de hacer acá. Vean que también en la parte de instrucciones, también tenemos una producción de error, que esta producción de error nos va a ayudar a poder capturar los errores sintácticos. Si algún elemento no está en el orden que debe estar y, y se introduce, vamos a capturar el error y se va a recuperar en la siguiente instrucción. Regularmente las instrucciones terminan en un punto y coma o terminan en un llave cierre, en una llave de cierre. Por ejemplo, en un print regularmente termina en un punto y coma. Una asignación termina con un punto y coma. Una declaración termina con un punto y coma. Pero también una instrucción puede ser un for, que termina con una llave de cierre, o un while termina en una llave de cierre. Entonces, en esta parte de acá, así como capturamos la parte del error léxico, también capturamos la parte del error sintáctico. Utilizo yo la misma lista de errores, solo que ahora en tipo ya no va a ser de tipo léxico, sino va a ser de tipo sintáctico. Aquí ya se utilizan otras variables para capturar el error sintáctico para la línea, para la columna. También aquí en la parte del valor sí sigue siendo el JText, pero para la fila y la columna sí cambia. Y en esta parte retorno un objeto con un nombre llamado error y una lista de errores. ¿Para qué? Todas estas directivas yo las utilicé para que ustedes vean la construcción del, del generador del parser. Entonces, ya que tenemos todas estas instrucciones, ¿cómo generamos? Acá recuérdense que este es un archivo .json, pero nosotros necesitamos que se convierta en un archivo .js de, de JavaScript. Entonces lo que realizamos es fácil, nos colocamos dentro del directorio donde se encuentra nuestro archivo. En este caso yo me tengo que mover a src a sets, y dentro de esta carpeta sets yo tengo una carpeta para el ejemplo de esta conferencia que se llama conferencia, una carpeta conferencia. Y ya estando dentro de nuestra carpeta donde se encuentra nuestro archivo JSON, lo que hacemos es mandar a llamar a JSON y le decimos JSON analizador sintáctico.json. Entonces ejecutamos y si no hay errores,
nos va a generar, como se dieron cuenta en esta parte izquierda, un archivo .js que contiene la función del parser. Entonces, vamos a utilizar esa función para poder analizar un archivo de entrada. Todo lo que nos genera aquí JSON, ya verlo, si se dan cuenta desde acá, ya es complicado. Por eso nosotros tenemos que estar seguros de qué estamos haciendo de esta parte, porque acá ya es más entendible. Pero ya de esta parte del analizador que se genera, .js, ya es más difícil poder manipular algo desde acá. Entonces, yo, por ejemplo, para este ejemplo, yo utilicé Angular, que es un framework. No sé si alguno de ustedes conoce Angular. ¿Ninguno? Pues, bueno, cuando nosotros, cuando nosotros utilizamos Angular, podemos utilizar el archivo generado de la gramática como una librería. Entonces yo tengo acá un componente para este ejemplo. Y si se dan cuenta, yo genero un var, una variable llamada parser, y le digo que lo va a requerir desde la dirección o la ruta src a set conferencia analizador sintáctico.js. Entonces ya tengo un objeto que me trae desde el analizador que acabo de generar. Acá esto es lo importante. Cuando ya tengo esta variable del analizador, a mí lo que me va a interesar es su función .parse. Cada vez de que ustedes escuchen parser, se refiere al analizador sintáctico. Va a recibir como entrada texto, que va a ser nuestro código, el código fuente que nosotros vamos a querer analizar. Y al introducirle este texto, este código fuente, ya sea aquí es donde yo verifico, vean, la parte de ejecutar, aquí es donde yo verifico si trae errores. Si trae errores, entonces lleno mi lista de errores y las muestro. Y si no trae errores, entonces inicializo la lista en cero o en vacío, digamos. Y tengo una función graficar, porque el AST que traigo o el retorno de ese parser me va a retornar el nodo ini, ¿se recuerda? Entonces yo acá le dije que al final de todo, en la última producción donde reduce, ahí me tiene que retornar el no terminal ini. Entonces a partir de ahí, yo utilizo un servicio aquí en Angular que me dice graficar y le voy a introducir como parámetro el, el objeto que me fue retornado. Y aquí tengo un servicio, les voy a mostrar, tengo un servicio en la parte de traducción y en esta parte de gráfica ya le digo yo que me recorra el AST que recibo. Entonces lo grafico con un graphics de la librería D3D, creo que se llama. No estoy muy seguro. Vamos a ver. D3JS, esta librería, que es un graphics, digamos, para aplicaciones web. No el graphics de siempre, va, el graphics de escritorio que uno siempre utiliza, sino es un graphics web. Eh, y le digo que me grafique. Si se dan cuenta, la parte de acá de traducción, yo lo mando a recorrer el árbol y genero texto de tipo graphics.
Y acá empieza a recorrer los hijos. Por eso yo le puse directivas dentro de las gramáticas que le introdujera a cada objeto una lista de hijos, ya sea terminales y no terminales. Si es un no terminal, vuelve a recorrer a ver si tiene más hijos terminales o no terminales. Entonces, al final se utiliza la directiva para graficar y nos muestra el resultado. Que yo creo que eso es lo que miren ustedes, cómo a partir de una gramática ustedes obtienen como resultado un árbol sintáctico. Que es, si leen el libro de compiladores, en una de las partes del libro, en la parte de análisis sintáctico, dice que el resultado de el resultado de un analizador sintáctico es un árbol sintáctico. Y básicamente ese es el objetivo del analizador sintáctico, producir el árbol. Entonces, voy a correr el programa. En lo que carga, ¿alguien tiene alguna pregunta? Entonces ahorita, eso es lo bonito, aunque si ustedes construyen el árbol es visible o se puede, cómo les digo? Es una manera fácil de poder ver cómo su gramática se va construyendo en el árbol. Ya no lo miran simplemente como instrucciones de no terminal, deriva, no terminal y terminal, sino ya lo van viendo de una manera más gráfica, por así decirlo. Esto ayuda mucho, a mí me ayudó mucho a la hora de construir los compiladores, la manera gráfica de ver el orden sintáctico. Algo que quieras agregar, Danilo, en lo que carga Angular. Eso estoy viendo que se está tomando su tiempo Angular para poder eh, generarse. Bueno, entonces ahorita les voy a pasar por acá un enlace que es de una encuesta sobre la conferencia. Este enlace todavía no es su asistencia, entonces solo necesito que llenen esta encuesta porque es importante tener una retroalimentación por parte de ustedes sobre la conferencia. Ya cuando finalice les voy a dar las instrucciones para colocar su asistencia. ¿Y cómo va Angular? Todavía le falta. No, ya está corriendo. Ah, ya. Ah, sí, cierto, ya empezó. Lo importante de tener una buena máquina, ¿no? Si ustedes tienen oportunidad de conseguir una Core i7 con unos 16 de RAM, en buena hora, ¿no? Pero con un i5 aguanta. La mía es 2 Duo. Ay, Dios, yo pensé que tenías una i3. Mm, Tengo, pero no es la principal. Ah, ya, ya. Entonces, vamos a irnos al servidor de Angular. Entonces, si se dan cuenta, lo que recibe el analizador sintáctico es una entrada. Entonces, nosotros vamos a escribir una entrada. En este caso tenía una palabra reservada, las instrucciones tenían una palabra reservada imprimir. Y dentro de
Dentro de paréntesis podríamos introducir expresiones. Alguien que me dé una instrucción calculadora en el chat, por favor. Algún valiente por ahí. No sé, algo con paréntesis, con suma, vamos a ver, tiene suma, resta, multiplicación, división y si se puede poner signo negativo alguno. Gracias. Ustedes vean, dentro de esta instrucción, nuestra gramática acepta que haya un número, una expresión sumada a una expresión, que después se multiplica a otra expresión, que esa expresión produzca un paréntesis con expresión adentro, y esa expresión al final sea un entero de tipo 86. Entonces, para que ustedes vean el resultado del árbol, vean, lo primero que recibió fue un ini, y es un no terminal. Luego, este hizo una producción, en el produjo instrucciones, y también es un no terminal. Luego, estas instrucciones eh, derivó a una instrucción también no terminal, y esta instrucción ya produce una palabra reservada a imprimir, que esta ya es un terminal, este ya no es un no terminal, es un terminal, un paréntesis izquierdo, un no terminal llamado expresión, que sería esto, hasta acá vamos acá. Esta expresión que vamos a ver ahorita es todo esto, todo lo que el compañero nos ayudó a colocar. Y después cierra el paréntesis del imprimir y con el punto y coma. Pero esa expresión, si se dan cuenta, ¿a qué deriva? Esta expresión deriva a que va a haber una suma y una multiplicación. Esa suma se ve dentro del árbol como expresión más, que el símbolo más es un terminal, la expresión sigue siendo un no terminal. Esta primera parte de la expresión ya derivó a un entero, con que este ya es un terminal, como le decía yo, toda la parte léxica ustedes la pueden ver o pueden hacer la analogía con los nodos hoja o con los terminales. Y esta expresión todavía tiene que derivar más porque dice que está multiplicado por una expresión encerrada entre paréntesis. Entonces, tenemos una expresión no terminal, este ya deriva 7, y este símbolo por, que es un terminal, multiplica por una expresión encerrada entre paréntesis, y tiene una expresión, y esa expresión que lleva adentro es un 86. Entonces, así es como se genera el árbol sintáctico. A partir de esto, si ustedes tienen esto, ustedes pueden hacer las demás fases del compilador, pueden a través de este árbol, ustedes pueden realizar su análisis semántico, inclusive pueden hacer su generación de código intermedio. Yo les digo que en mi experiencia yo utilicé un árbol como estos para generar mi código intermedio. En la ejecución, en la parte del intérprete de que a veces dejan en los cursos, sí, pues, yo les aconsejo sí hacer la ejecución de lista de instrucciones. Aunque si ustedes lo hacen a nivel del árbol, también sale, ¿no? O sea, se puede. Si existe un error, vamos a dar un ejemplo de un error, por ejemplo, un arroba, que si se dan cuenta dentro de nuestro léxico no definimos un símbolo arroba. Ese es un error léxico. Entonces, si nosotros damos a ejecutar, nos aparece que tuvo un error léxico. Un arroba nos dice la fila en la que está y la columna. Y de hecho, acá como se corrió el símbolo, el paréntesis que cierra, también nos muestra un error tipo sintáctico. Aquí le pueden ustedes agregar más contenido, más descripción a su error. Es válido. También acá van a ir, después ustedes se van a dar cuenta que también pueden producir errores o pueden capturar y manejar los errores semánticos. Cuando todo está bien y producen las salidas es cuando ustedes ya no tienen, por ejemplo, errores léxicos, sintácticos y semánticos, ustedes ya pueden empezar a generar código intermedio, ya se puede hacer optimización de código,
Y digamos que esa es la teoría de, digamos, de compiladores y es lo que ustedes van a estar haciendo en los cursos posteriores. Y de hecho ahorita ustedes ya empiezan con lenguajes, ¿va? Entonces aprendan bien lo que les imparten los compañeros, la teoría que le dan los ingenieros. Aprovechenlo, ¿va? Porque tienen mucho camino por delante. Si nosotros quisiéramos poner otra instrucción, pues voy a mostrarles otra cosa que aquí el árbol lo muestra porque ya había sido generado. Pero vean que si existe errores no tiene por qué producir un árbol. Esa es la idea, que mientras ustedes tengan errores no pueden dar una salida. Tienen que reportar los errores. Y ustedes, como aquí la única instrucción que tenemos es, y de imprimir podemos hacer más impresiones porque, si se recuerdan, no había límites para, o sea, teníamos una lista de errores, no simplemente una instrucción, sino teníamos una lista de instrucciones. Entonces, si ejecutamos esta operación, le damos a ejecutar. Vean que ahora el no terminar instrucciones derivó a instrucción y a instrucciones. ¿Por qué? Porque este nodo instrucciones me puede volver a derivar instrucción. Y ya tengo dos imprimir. Un imprimir, el primer imprimir y el segundo imprimir. Y la derivación que fue la que ya explicamos hace un momento. Entonces, no sé si hay alguna duda con esto. Yo por el momento ya he concluido. Y igual se pueden responder algunas preguntas, inquietudes que ustedes tengan. Eh, no sé si el compañero Danilo va a darles algo más aparte de la conferencia. Muy bien, ya llegamos al tiempo. Entonces, Mario, no nos queda más que decirte que muchas gracias por la conferencia. Seguramente estaba viendo aquí los comentarios de la encuesta y todos ahí están dando muy buenos comentarios sobre el tema y sobre eso. Entonces, gracias a los compañeros ahí por la retroalimentación. Y Mario, y sí que gracias por compartirnos tus conocimientos. Y bueno, entonces, ahora ya solo les voy a colocar por acá el formato con el que tienen que colocar su asistencia. Entonces, tienen que colocar su carnet, su nombre, sus apellidos y después el texto que aparece ahí junto a eso. Muy bien, entonces, también si ya nadie tiene ninguna duda, entonces tal vez ya solo Mario, si nos pudieras ahí dar unas palabras de despedida antes de que demos por finalizada la conferencia, y bueno, pues eso sería todo. Pues muchas gracias, de verdad, les agradezco mucho a todos, ¿va? A Danilo por la invitación, a la Escuela de Ciencias y Sistemas por haber permitido que pudiera compartir este tema con ustedes, ¿va? Que lo necesitan. Todos necesitamos apoyarnos. Este es un conocimiento de que no sé si antes se daba o no, pero a mí sí me costó recibir esta información. Creo que es porque a veces no estamos al pendiente de las conferencias, pero sí ya vieron ustedes que es muy bueno. Aprovechenlo, si hay más conferencias que a ustedes les interesa, aprovechen que la escuela da esta oportunidad. Estoy muy agradecido con la atención de ustedes. Eh,
y la verdad que es una experiencia bonita para mí y, y cualquier situación que necesiten también estoy para apoyarlos. Ahí pueden contactar con el compañero Danilo si necesitan de mi ayuda en algo. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias por todo y feliz sábado a todos. Muchas gracias, Mario. Igualmente que tengas un excelente día. Igual si alguien necesita asesoría con respecto a mantenimiento de computadoras, Mario también es un crack para ese tipo de cosas. También ahí pueden contactarlo en caso de que su computadora muera o algo por el estilo. Solo para agregar otra cosa. Bueno, entonces, muchas gracias a todos por haber asistido y bueno, nos vemos el próximo sábado.